Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la vida y las preguntas de la Biblia. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, que nos dice de la siguiente manera: Pastor, en la iglesia predicaron sobre prácticas ocultas, chamanismo y de la brujería. Y como no me quedó claro el mensaje, por ello le pregunto, ¿qué es el ocultismo? Mi nombre es Rafael Sánchez de Tres Valles, Veracruz. Muy bien, estimado Rafael, Dios te bendiga muchísimo y daremos respuesta a tu interesante pregunta que nos dice qué es el ocultismo. Y quiero empezar con la definición del ocultismo, que es lo que nos dice el diccionario. El diccionario nos dice es lo oculto, lo secreto y lo misterioso, particularmente relacionado con lo sobrenatural. Y bueno, los ejemplos que puede haber sobre el ocultismo son prácticas ocultas como la astrología, la brujería, el chamanismo, las artes negras, la cartomancia, la magia, tanto la llamada blanca, magia negra, las tablas de la Ouija, las cartas del tarot, el espiritismo, la parapsicología, el satanismo, etc. Es muy larga la lista. Los seres humanos siempre han estado interesados en las ciencias ocultas, desde los tiempos antiguos hasta hoy. Prácticas ocultas, fenómenos paranormales, siempre han cautivado a millones y a millones de personas en todo el mundo. Y esto no se limita a los ignorantes o incultos, no señores, esto no es así. Hay varios factores que hacen que el ocultismo sea fascinante a todo el mundo. Incluso en nuestra época de avances tecnológicos, científicos, un exceso de información tremendísimo en los medios, en las redes sociales, en fin. Por un lado, las prácticas ocultistas apelan a nuestra curiosidad natural. Muchas personas que se involucran en el ocultismo comienzan con prácticas que les llamamos, entre comillas, inofensivas, tales como jugar la tabla de la Ouija por curiosidad. Muchos de los que han comenzado de esta manera ahora se encuentran y están atrapados en las profundidades del ocultismo. Desafortunadamente, este tipo de participación es similar a las arenas movedizas, fáciles de entrar y difíciles de salir. Otra fascinación del oculto es que parece ofrecer respuestas rápidas, fáciles, a preguntas de la vida. El astrólogo con gusto predice el futuro, la tabla Ouija y las cartas del tarot, entre comillas, dan dirección. El psíquico o el medium se pone en contacto, por ejemplo, con la tía Panchita o con don Juan, el señor de la tienda, el de la esquinita, que dice que todo está bien en el más allá, que pórtate, que está doña Chona, que te quiere hacer mal, etc. Estas prácticas ocultas son controladas por demonios, por espíritus inmundos, quienes ofrecen cierta información para mantener fascinadas a sus víctimas y ejercen cada vez más control sobre las mentes, sobre los corazones de quienes practican este tipo de cosas. Y no se puede exagerar el peligro de las prácticas ocultas. La Biblia nos dice que Dios aborrece el ocultismo y advirtió al pueblo de Israel a no involucrarse en esas prácticas. Las naciones paganas, les dice, que rodeaban Israel, fueron totalmente empapadas, practicaban el ocultismo, la hechicería, la brujería, la adivinación, el espiritismo. Y esta es una de las razones por las cuales Dios le dio a su pueblo la autoridad para echarlas de la tierra prometida. Y en el pasaje de Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 9 al 14, nos dice la escritura, y voy a leer desde el versículo 10 al versículo 12. Voy a mencionar esta cita. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija, por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. La palabra de Dios aquí es clarísimo. Este tipo de prácticas son aborrecidas por Dios mismo. Por ello, es importante tomar en cuenta y saber que tenemos una base a donde el Señor las amonesta. En el Nuevo Testamento nos dice que el aumento de interés en el ocultismo es una señal del fin de los tiempos. Nos habla en esa parte en Timoteo, pero el Espíritu Santo nos dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo 4. Y aquí la pregunta es, ¿cómo reconocemos el ocultismo? Y aquellos que promueven el ocultismo, bueno, hay un incidente que nos habla la Biblia en el libro de los Hechos, en donde Pablo y Bernabé, en los primeros días de la iglesia, en un buen lugar, ellos comenzaron a predicar. Y nos dice, y quiero mencionar esta escritura del libro de los Hechos, a donde Pablo precisamente nos expresa y nos habla sobre estos peligros que son muy importantes tomar en cuenta. Y nos habla en Hechos capítulo 13, versículo 6. Nos dice de la siguiente manera: atravesando toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé, a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Y Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero él resistía a Elimas, el mago, pues se traduce su nombre de esa manera. Y este hombre trató en cierta manera impedir que Sergio Paulo escuchara la palabra. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de Dios y de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. De este relato vemos varias características de aquellos involucrados en el ocultismo. Son falsos profetas que niegan las doctrinas básicas del cristianismo, la deidad de Jesucristo, la caída del hombre en el pecado, el cielo, el infierno, niegan la salvación y sobre todo la obra redentora de Jesucristo. En segundo lugar, estas personas pretenden influir en la gente, particularmente en aquellos que tienen ciertas posiciones de poder, para apartarlos de la fe. Y en tercer lugar, hacen todo lo que está a su alcance para que impidan que escuchen el verdadero evangelio de Jesucristo, que se extienda, y se oponen estos ministros a la predicación del evangelio. Por eso no hay ninguna duda del hecho de que se debe de evitar el ocultismo en todas sus formas. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:8, ser sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos de ser entendidos, debemos de ser sabios respecto a las estrategias de Satanás, evitar cualquier tipo de prácticas ocultas, fenómenos ocultistas, como las limpias y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque debemos de tomar las armas de justicia que nos habla la palabra. Solo así vamos a podernos mantener firmes y extinguir los dardos de fuego del maligno. Pues esa es mi respuesta, amado. Así que vamos a evitar cualquier contacto con las fuerzas de las tinieblas, con el ocultismo y toda su ramificación, que es muchísima. Pues esa es mi respuesta. Te agradezco a tu pregunta y te invito a que visites nuestro canal
en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que compartas en tus redes sociales y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.